Como te he dicho antes de la pausa, Ronnie, y Unidas... no quiero dejar de decirlo tampoco, porque habrá gente que se habrá incorporado después de la pausa publicitaria, y como te he dicho antes, lamentablemente hemos tenido que sufrir terrorismo yihadista y no yihadista en nuestro país, y en ningún caso se ha tenido que arrasar ninguna población para encontrar a esos terroristas. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Ayer ocurrió una cosa que creo que tiene que ver con la indecencia, ¿no? O que esto es insostenible, todo lo que está ocurriendo en Gaza. Y es más, en el programa de Iker, que ya iban a calzón quitado, incluso, bueno, han tenido la decencia de por lo menos poner una periodista que habla de lo que está ocurriendo en Gaza. Y bueno, también hay que señalarlo. Pero bueno, creo que todas estas fichas de dominó que estamos viendo de denuncias contra el genocidio en Gaza por parte de Israel, ya hemos visto que al principio, bueno, de hecho el tipo que vamos a ver ahora, el general Kaplan, lo vemos, es el portavoz, un militar uruguayo, simpático, educado, pero claro, tiene que replicar el argumentario que le dan desde Israel para trasladar al resto de medios. Y aquí, bueno, pues replicaba un poco el argumento de Almeida para justificar esa medalla de oro que le ha dado el Ayuntamiento de Madrid al gobierno. Y claro, hay una cuestión importante, es que esto no se lo cree nadie, sobre todo cuando lo estamos viendo, y precisamente esto ocurría un día después de lo que vimos en directo, cómo se daba la medalla de oro, cómo Almeida decía que no existían, que alguien se los mostrase esos bombardeos indiscriminados, y cómo ese mismo día había un bombardeo indiscriminado en el mayor campo de concentración de Gaza, que es Jabalia, y precisamente en el programa de Risto estaba el testimonio de la madre de una chica española que estaba en ese campo de concentración en Gaza y que pues estaba aterrorizada, ¿no? Sin saber si había muerto su hija y sus familiares. Bueno, claro, esto ya puedes tener el argumentario que quieras, que cuando uno que lo ve, ¿no?, con los testimonios, con las imágenes, Risto Mejide, por más que le dé cabida a este tipo y que la versión oficial prácticamente de la mayoría de los medios de comunicación sea el tipo el Kaplan, al final las burradas que dice son insostenibles, ¿no? Entonces, igual como aquí mayoritariamente criticamos a Risto Mejide por sus posicionamientos, a veces, alguna vez lo hemos apoyado, como la cobertura que se ha hecho con la crisis y los afectados de Ayuso por el tema del metro, ¿no? Creo que se le ha dado voz a quien había que darle voz, que son las víctimas, y en este caso también se le ha dado voz a una víctima, ¿no?, que tiene familiares allí, y aquí hay que aplaudirle por el posicionamiento que muchas veces uno dice, pero ¿cómo puedes llevar a esta gente? Bueno, la crítica puede ser por qué lleva a este tipo, ¿vale? Pero bueno, ya que lo lleva, por lo menos le calla él mismo de las burradas que dice. Vamos a escucharle, porque sigue el mismo argumentario de que no, nosotros es todo proporcional, nosotros no atacamos a civiles. Después, si tienen las santas narices, después de que van más de 4.000 niños asesinados, decir que ellos atacan a Hamas nada más y que todo es proporcional. Bueno, claro, llega un punto en el que uno ya le sale el agro, que diría Los Santos, y salta, ¿no? Y en este caso, pues, Risto Mejide ha tenido que saltar, y un poco en la dirección que la mayoría seguramente que lo estuviéramos viendo haríamos en ese momento. Vamos a escucharlo. Risto, no puedes tener un doble estándar con Israel y todo el resto del mundo. ¿Qué estándar? ¿Pero qué dices? Bueno, tú hablas de Israel de una forma y de todo el resto del mundo de otra. Sí. Bueno, imaginaros para que le diga esto, llegó a ese punto, pero vamos a ver qué pasó previamente, ¿vale? Porque aquí Guillermo Guijarro pone, os dejo los 2 minutos anteriores, vamos a ponerlo por orden, pero para que veáis cómo no le gusta que le digan las cosas claras a este tipo, diciendo lo de doble estándar, que un poco en la línea de Save the Children es un promotor de Hamas, o la ONU también es Hamas y apoya a Hamas, ¿no? E incluso, bueno, con ese tipo de declaraciones. Pues esto un poco, cuando le dicen la verdad, pues parece que alguien le contradice con su argumento de que ellos es todo proporcionado, todo medido al milímetro, que no van a por los civiles. Bueno, pues evidentemente el 99% de la gente, pues esa narrativa no puede convencer a nadie, ¿no? Vamos a ver qué pasó antes de este momento y luego vamos a ver la reacción y la discusión, ¿vale? Pedir que a tus familiares que entiendo perfectamente lo que dices. A tus familiares militares que le preguntes si el ejército español tendría que luchar así, si podría disminuir la cantidad de bajas, y que que hagan una comparación en todos los conflictos del siglo XX y del siglo XXI en cantidad de personas. Como te he dicho antes de la pausa, Ronnie, y no quiero dejar de decirlo tampoco, porque habrá gente que se habrá incorporado después de la pausa publicitaria, y como te he dicho antes, lamentablemente hemos tenido que sufrir terrorismo yihadista y no yihadista en nuestro país, y en ningún caso se ha tenido que arrasar ninguna población
para encontrar a esos terroristas. Y creo, sinceramente, que uno de los servicios secretos más importantes y más reconocidos del mundo, como es el Mossad, les sobran medios para no tener que perpetrar estos bombardeos sobre población civil que no tiene ninguna culpa de que estén gestionados o lo que tú quieras, o rodeados por terroristas. Esa gente, esos niños no son terroristas. Esas víctimas no merecen morir. Y ustedes, vosotros, como nación de pleno derecho y con un ejército de los más avanzados del planeta, deberíais ser mucho más selectivos, y no os lo he dicho yo, os lo dice Naciones Gracias por tu Unidas. optimismo, Risto. Querido Risto, lamentamos mucho las víctimas, pero ¿cómo eres tan sinvergüenza? Es decir, ¿cómo después de asesinar a más de 4.000 niños, lo lamentamos, pero Risto, ¿pero qué me estás contando? Es decir, que realmente para dar una guantada con la mano abierta, es decir, que estás justificando el asesinato de 4.000 niños, no, es que, pero ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Por eso yo creo que Risto, fíjate que no que tengamos animadversión, sino que su línea editorial y su rigor periodístico pues está a la altura del betún, pero yo creo que esto es una cuestión de humanidad, no tiene nada que ver incluso de su ideología, ¿no? Que digamos lo más afín pues es el señor Rivera, ¿no? Del cual era amigo Albert Rivera y que incluso trató de promocionarlo por todas las vías posibles, pero aquí la humanidad, que yo creo que es del 99%, a menos que esté lobotomizado y que se crea todas las leyendas estas de Bollywood, que son todos actores, o que o todo esto que es calculado, que no es indiscriminado. Bueno, después de 4.000 niños y los que quedan, que venga este tipo aquí, Risto, querido, escúchame. Bueno, vamos a escucharlo, pero la verdad es que uno se cabrea, ¿eh? Risto, gracias por tu optimismo. Te quiero decir una cosa. ¿Optimismo? Te quiero decir, ojalá, no, activismo. Ojalá. Activismo. Si le llama activista por decir lo que diría cualquier persona. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando de que ellos no atacan a población civil? Si van 4.000 niños muertos, ¿son terroristas los 4.000 niños? Que es un poco el argumento que le dice Risto. ¿Pero qué me estás contando? Aquí tenemos lo de ETA y cuando han estado asesinando ETA, también a niños, entre las víctimas mortales, no se ha bombardeado a Euskadi o a Bilbao o a San Sebastián. Es decir, ese argumento aquí no nos pueden engañar porque ya lo hemos vivido. Y y fíjate que se han hecho burradas como lo de los GAL, etcétera, pero no se bombardeaba a poblaciones enteras. Esto es una auténtica brutalidad y ya puede venir el señor simpático uruguayo Ronnie Kaplan a contarnos cualquier cosa que cualquiera, incluso Risto Mejide, le pararía a los pies con esta tremenda falacia. Activismo. Activismo. Risto, te quiero decir una cosa. No, activismo no, Ronnie, perdóname, pero no. Activismo ninguno. Aquí condenamos el terrorismo. Aquí condenamos a la gente que no atiende a razones, Ronnie. Aquí condenamos a toda esa gente que mata de manera gratuita. Lo que a mí me sorprende es que una nación, una democracia, esté utilizando con el argumento de matar terroristas, esté matando también civiles, con esta desproporción. 46.000 civiles en un campo de refugiados. Ronnie, no nos vamos a entender. Lo siento. Porque no estamos arrasando, estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades. Estamos viendo las imágenes, Ronnie, es que no puedes ir contra la realidad. En la franja de Gaza. No puedes ir contra la realidad que estamos viendo todos los días en televisión, Ronnie. Risto, no puede... Bueno, ahí estaba el conflicto. La verdad que aquí, evidentemente, estamos con Risto y es raro, pero creo que aquí... Y ojo, que es igual como cuando se enfada con Esperanza Aguirre, pero la lleva todas las semanas a Esperanza Aguirre. Ojo, que aquí también, quien le está dando un altavoz todos los días prácticamente, también es este. Claro, lo que pasa es que ya llega no sé si es cuestión, decisión de Risto Mejide o de la productora, que creo que es suya, o de quien sea. No sé quién es el que decide que todos los días, en todos los programas, esté este tipo. Pero en todos los programas. Este tipo que es la voz de los mismos que están asesinando a los niños. Es decir, esa es la primera cosa lamentable, ¿vale? Pero bueno, por lo menos, ya que lo lleva, cuando ya dice cosas disparatadas, inhumanas, pues, y que tiene un argumento tan falaz como es que ellos atacan a objetivos terroristas, y que lamentamos la muerte de civiles o de niños. O no sé si también querrá argumentar que los niños también son terroristas. Pero bueno, esa era la previa y ahora vamos a ver cuando a partir de que le llama activista, pues ya hay un enfrentamiento, no ya de postura, sino casi de llegar a, no las manos, pero de Ronnie Kaplan se desencaja y esa amabilidad que tiene, se le sale, le llama activista por decir lo que todo el mundo
ve con sus propios ojos y que es un disparate decir que no hay bombardeo indiscriminado y que no se ataca a la población civil de manera evidentemente como daños colaterales, pero el control de daños colaterales es cero, le da exactamente igual, siguen haciendo bombardeos en escuelas, en hospitales, en zonas civiles, en campos de refugiados como el de Jabalia. Se te acabó el crédito, es decir, así es como se tenía que tratar a este tipo. Si se le da espacio, se le tenía que parar los pies en seco como ha hecho Risto Mejide, o no darle espacio, porque al final evidentemente va a traer el relato de quien está asesinando a los niños, y eso ya de por sí es, creo que, indecente. Pero bueno, vamos a ver cómo se resolvió el asunto. Risto, no puedes tener un doble estándar con Israel y todo el resto del mundo. ¿Qué estándar? ¿Pero qué dices? Bueno, tú hablas de Israel de una forma y de todo el resto del mundo de otra. Sí, las Naciones Unidas está hablando justamente de ataque desproporcionado. Está todas las Naciones Unidas en contra de Israel. Sí, un doble estándar. Hay un doble estándar, porque yo te estoy diciendo, Risto, que nosotros estamos comprometidos con el derecho internacional. Bueno, pues y a te ver. Estoy diciendo que Están tan comprometidos con el derecho internacional que bombardean civiles, fuerzan éxodos masivos de millones de personas y cortan agua, luz, alimento, comida, internet, todo. Los tres son crímenes de guerra. Entonces, tu compromiso para nada es con las leyes internacionales, con la normativa internacional, porque os la estáis saltando y os la estáis pasando por el forro, así de claro. La Pues religión. parece que lo disimuláis muy bien, Ronnie. asesinos. Escucha, Sí. te tengo que dejar, lo siento, tenemos más temas y yo sinceramente este tema ya me preocupa hasta niveles insospechados. Básicamente, ¿sabes por qué? Porque ojalá pudiera solucionarlo con una conversación contigo y se solucionase este problema. Algo me dice que tu manera de pensar es la manera de pensar de tus dirigentes, es la manera de pensar de tus jefes y es la manera de pensar que está llevando a esta destrucción. Y eso es lo que a mí, sinceramente, me enerva. Lo siento mucho. Total. Lo siento Risto, mucho. mira, te quiero decir una cosa solamente para terminar. Somos un país democrático, un Estado de Derecho. Sí. Estamos utilizando las fuerzas de defensa para defender población civil, con el objetivo de tener seguridad. Y estamos luchando contra un grupo terrorista. Somos un país que tiene 65% de desierto y no tiene un mercado regional para la exportación, tiene mucha piedra y poca agua. Y nos transformamos en pioneros en ciencia y tecnología, en innovación. Transformamos el desierto en campo floreciente. Somos constructores del futuro del mundo. ¿Qué construyó el Hamas? ¿Qué construyó el Estado Islámico? Pero que no ¿Qué me estás... construyó? Si yo no ¿Qué estoy con construyó los el Al-Qaeda, terroristas, Risto? a mí los ¿Qué coño tiene que ver esto con terroristas, que mates a justamente, niños? las naciones y las democracias están para acabar con el terrorismo y ahí me vas a encontrar Vos, siempre a tu Risto, lado. Risto, El vos no problema, tenés ninguna insisto, no está en el qué, terrorismo. está en el cómo. Vos no tenés Arrasar ninguna una posibilidad población de acabar para con encontrar a terrorismo. un terrorista no me Vos no tienes ninguna posibilidad de acabar con el terrorismo, dice. parece justo, no me parece proporcionado y a las Naciones Unidas tampoco. Es decir, volvemos al punto de partida. No vamos a arreglar el mundo tú y yo, Ronnie. Ha quedado claro tu punto de vista, ha quedado claro vuestro enfoque y creo que ha quedado también claro el mío, pese a que no quería darlo de esta manera tan vehemente. Necesidad militar y proporcionalidad es nuestra Biblia a la hora de luchar contra el Hamas. Pues leeros esa Biblia más a menudo. Gracias, Ronnie. Bueno, vamos a esta última frase de la Biblia. Y creo que ha quedado también claro el mío, pese a que no quería darlo de esta manera tan vehemente. Necesidad militar y proporcionalidad es nuestra Biblia a la hora de luchar contra el Hamas. Pues Por proporcionar, es decir, todo esto es su Biblia, pero se lo están incumpliendo. Bueno, el tema de la Biblia, que luego veremos, de hecho, hablando de la Biblia, por ejemplo, Netanyahu, la Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es un tiempo para la guerra. Esta es una de las cosas que... with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. This is a time for a war. Lo dice la Biblia, ¿vale? Esa es la Biblia que esta gente tiene. Y luego lo que dio miedo es nosotros somos gente de luz, ellos son gente de oscuridad. Nosotros cumpliremos la profecía de Isaías. Como lo dice la Biblia, que hay que acabar con la oscuridad, ellos son la luz, van a... Es decir, esto es de locos, de locos. Our war against Hamas is a test for all of humanity. It is a struggle between the axis of evil of Profecías Iran, bíblicas. Hezbollah, and Hamas, and the axis of freedom and progress. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Citizens of Israel, October 7th was a very
dark and black day in our history. We will fully investigate what had happened at our southern border, the border with Gaza. Everybody will have to provide answers, myself included, but all that will happen only after the war. As a prime minister, I'm responsible for guaranteeing the future of this country, and now my role is to lead all Israelis, the state of Israel and the people of Israel, to an overpowering victory. It is now a time to come together for one purpose, to storm ahead to achieve victory. With joint forces and a profound belief in our justness, a profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Bueno, ahí está la gloria, la Biblia, las profecías de Isaías, la cumpliremos. Es decir, evidentemente hay un grave problema. Ojo, evidentemente por parte de Israel, que al mando estén pues estos extremistas, radicales, antidemócratas, genocidas, no sé, como lo queréis llamar. Claro, también es cierto, igual que cuando se usa la iglesia en un lado, evidentemente hay un problema por parte de Palestina, que jamás también usa, digamos, la parte de la iglesia del Islam. Y bueno, ahí hay como esa teoría de que Netanyahu, la parte de Netanyahu de Israel, ha fomentado que jamás esas posiciones radicales islamistas tengan predominio, y por lo tanto algunos dicen que fueron quienes lo crearon, otros que bueno, simplemente lo apoyaron, lo potenciaron o lo financiaron. Pero esto ya lo hemos visto, lo vimos con Estados Unidos en Afganistán, como cuando hubo un gobierno laico se financiaron, se armaron al pueblo pastún, que era más conservador, que era más islámico, incluso pues se financiaron a los mujahidines, a los que le llamaron los freedom fighters, los luchadores por la libertad, incluso como se financiaron, digamos, el yihadismo en las madrasas en Pakistán y Al Qaeda, y como eso, bueno, pues al final le ha venido en contra, pero que lo hicieron por una cuestión geopolítica, de interés, bueno, pues evidentemente creo que esto solo se soluciona quitando el radicalismo, tanto en Israel, evidentemente, que no todo Israel es Netanyahu, pero también creo que en Hamás hay que potenciar otras posiciones, bueno, más laicas, más democráticas, y que al final, bueno, pues al final un extremo alimenta al otro, ¿no? Si al final o la guerra llama a la guerra, ¿no? Y claro, una posición como la de Netanyahu potencia también que se apoye desde el pueblo a posiciones como la de Hamás, que son mucho más beligerantes que las que puedan tener la OLP o Al-Fatah, etcétera, ¿no? Bueno, pero más allá de esto que da como miedo, el tipo este que hemos visto, el Kaplan, fijaros lo que dijo en 2014, porque él lleva siendo portavoz para medios que hablan en español desde hace tiempo, y estas declaraciones en la SER creo que son bastante interesantes, porque este militar Kaplan, uruguayo, decía que nunca Israel haría lo que está haciendo ahora mismo, porque eso provocaría una crisis humanitaria y serían crímenes de guerra. Así que volvemos al pasado para una autodeterminación de culpabilidad por parte de su portavoz. Vamos a escucharlo. Israel no quiere entrar en esta operación. Israel también Israel está mandando todos los días combustible, comida, medicamentos y electricidad a la Franja de Gaza. Israel en este momento podría bajar la llave de la usina de Gaza, generar una crisis humanitaria en el lugar, que obviamente no va a ser, porque sería en contra del derecho internacional, y nosotros estamos solamente ceñidos. Es decir, nosotros si quisiéramos podríamos cortar la luz, el agua, pero no lo vamos a hacer porque sería un crimen de guerra, que es precisamente lo que han hecho en esta ocasión. Al derecho internacional, pero el mundo lamentablemente condena a Israel igual que condena al Hamás. El mundo condena 240 muertes en los últimos 10 días. Pero Israel no quiere entrar en esto. Vamos a volver a escuchar. En esta operación. Israel también está... Esto es en 2014, cuando hubo más de 2.000 civiles muertos. No sé si lo recordáis. Aquí, bueno, yo os recomiendo la película Nacido en Gaza. Aquí ya lo estuvimos viendo. Es la historia principalmente de víctimas, muchos de ellos niños, en primera persona, ¿no? Como los amigos de los niños que asesinaron cuando estaban jugando a fútbol en la playa. Creo que mataron a 4 y quedaron heridos a 3 que salen en el documental. Pero también a hijos o hermanos de personas que fueron asesinadas y siendo civiles, ¿no? Está el hijo de un médico, por ejemplo. Está también el hermano de un ayudante o un trabajador de una ambulancia. Y bueno, es totalmente terrible. Es decir, ya puede contar este tipo la milonga que quiera, pero cuando ves la realidad y sobre todo lo humaniza, que es lo que hacen en las televisiones, ¿no? Cuentan la familia de la gente israelí y tal, y no cuentan la parte humana de las víctimas en Gaza. Entonces pues tenemos más empatía por esto. Pero claro, tú ves un documental como Nacido en Gaza
Y dice, pero bueno, ¿pero qué hace esta gente? Y sigue haciéndolo y es más, multiplicado ahora por 100, ¿no? Entonces, bueno, pues no es, que es un poco la retórica que hace. Si tú condenas lo que está haciendo Israel, automáticamente eres antisemita, apoyas a Hamás, cuando la mayoría de la gente que condena lo de Israel también condena lo que hizo Hamás en Israel y a la población civil. Si todo lo que sea atacar a la población civil y por supuesto a niños es una auténtica brutalidad. Y lo que está haciendo Israel son crímenes de guerra, y no lo digo yo, lo dice el propio Kaplan, con lo que decía que podían haber hecho en 2014 que no hicieron, solamente bombardearon a población civil. Bueno, ahora están bombardeando a población civil y aparte están cortando los suministros básicos para la población de manera indiscriminada, eso ya es otro crimen de guerra, y están obligando a millones de personas a hacer un éxodo, una movilización forzosa de cientos de miles de personas del norte al sur, cosa que también es un crimen de guerra según la normativa internacional. Entonces, este tipo se está autodeclarando culpable después de decir los disparates que hemos escuchado en el programa de Risto Mejide, que debería de pensarse de no volverlo a llevar. Israel no quiere entrar en esta operación. Israel también está Israel está mandando todos los días combustible, comida, medicamentos y electricidad a la Franja de Gaza. Israel en este momento podría bajar la llave de la usina de Gaza, generar una crisis humanitaria en el lugar, que obviamente no va a ser. Bueno, no hizo en el 2014, ahora sí lo ha hecho, y estos son, como dice él, crímenes de guerra. Porque serían contra del derecho internacional, y nosotros estamos solamente ceñidos al derecho internacional. Sí, claro. Pero el mundo lamentablemente condena a Israel igual que condena al Hamás. El mundo condena 240 muertes en los últimos 10 días. Es tremendo. Bueno, en fin, nuestro aplauso a Risto, nuestra más repulsa, por lo menos mía personal, al tipo este, que simpático tal, y digo, de hecho, una de las cosas que hizo fue negar, o decir que no podía confirmar, en vez de negar lo que lo podía haber hecho, la muerte de 40 bebés decapitados. Le preguntaron y dijo, no puedo confirmarlo. Tenía que haber dicho que lo niega, porque ahora sabemos la cifra de niños que han muerto de esas 1.000 víctimas, 1.400, que parece que ahí están metiendo también todas las víctimas, tanto de terroristas como de israelíes, etcétera, del ejército. Y más allá de toda la controversia de lo que ocurrieron en los kibutz, ¿no? De que parece que hubo bastantes muertes de rehenes por parte del ejército israelí, se sabe que, o por lo menos ellos confirman, o he visto información, que han muerto entre esas 1.000, entre 30 y 40 niños en todo el país. Es decir, que es totalmente increíble, que lo podía haber negado, que solamente en un kibutz, que matemáticamente es imposible, donde había entre 100 y 200 fallecidos, hubiera 40 bebés decapitados. Es decir, no había 40 bebés, no había ni siquiera 40 niños, y puede ser que hubiera algún decapitado, pero ya hace el titular de 40 bebés decapitados, cuando en toda Israel, el día de los terribles atentados de Hamás sobre población civil y población militar también, más o menos mitad y mitad, había entre todos 30 niños. Entre 30 y 40 niños. Entonces, evidentemente es una monstruosidad, pero claro, si hablamos de 30 niños versus 4.000, si multiplicas por 100, yo no digo que sea 100 veces más grave, es todo gravísimo, pero claro, no es proporcional como quiere vender este tipo, y que así defendía sus argumentos en 2014, dice aquí Guillermo Guijarro. Ronnie Kaplan, 2014, en la entrevista con Risto Mejide, ayer con Risto Mejide, mismo argumentario, misma mentira y misma justificación propagandística, hasta reconoce en 2014 que si hicieran lo que han hecho ahora, vulnerarían el derecho internacional, cosa que están haciendo de manera flagrante, ¿no? Y mismo poco respeto por los niños, ¿no? También. 185 es la cifra actual de muertos palestinos por incursiones aéreas israelíes que justifican como derecho a la defensa. ¿Y cómo justifican la muerte de 185 personas, incluidos alrededor de 30 niños? ¿Cómo lo justifica Israel? Fernando, mientras Israel está utilizando armamento para defender a su población civil, a su ciudadanía, el Hamás está utilizando su ciudadanía para defender a su armamento. Bueno, estos son tweets, fijaros, son tweets que se le achacan a Ronnie Kaplan en 2014 con toda esta polémica. Yo lo pongo en duda, aquí lo pone, yo lo he visto, pero es que esto pueden ser capturas, es decir, no puedo decir que esto es verdad, pero se le asocian tweets como: si hubieras tenido la oportunidad de matar a Hitler antes de que crezca, lo habrías hecho, no son niños, son terroristas en potencia. Y luego creo que había otro, matamos niños, sí, pero de una forma rápida y eficaz, casi sin dolor, es mejor acaso dejarlos morir de hambre, como hacen en España. Bueno, estos son tweets que se han movido en redes de este tipo, pero yo, es más, diría que son falsos, ¿vale? No creo que sea capaz de poner este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, son tweets que se le achacan a este tipo, y bueno, las cosas que dice, a ver, tampoco se distan mucho, porque al final está justificando la muerte de niños, porque, bueno, como son daños colaterales
que no pueden evitar porque hay objetivos cercanos del terrorismo. Israel no quiere entrar en esta operación. Esto es lo mismo que hemos escuchado, y luego otra declaración a CNN donde también justifica la víctima, el asesinato de niños que jugaban a fútbol en la playa. Israel también está mandando todos los días combustible, comida, medicamentos y electricidad a la Franja de Gaza. Israel en este momento podría bajar la llave de la usina de Gaza, generar una crisis humanitaria en el lugar, que obviamente no va a ser, porque sería en contra del derecho internacional, y nosotros estamos solamente ceñidos al derecho internacional. Ahora no. Ataque desproporcionado. Están todas las Naciones Unidas en contra de Israel. Y un doble estándar, hay un doble estándar, porque yo estoy diciendo... Las Naciones Unidas tienen también doble estándar y son activistas de terroristas. Que nosotros estamos comprometidos con el derecho internacional. Bueno, pues y a te ver, estoy diciendo que cuando la religión... Parece que lo disimuláis muy bien, Ronnie. Ustedes tienen ahí habla como, y puedo estar de acuerdo, es decir, cuando la religión fanatiza a la gente y los convierte en asesinos es terrible, pero es que precisamente Netanyahu, haciendo referencia a la Biblia y a la profecía de Isaías, la luz, la oscuridad, también es otro tipo radical, ultrarreligioso, ¿no? En este caso, no sé si de la Torá o también hace referencia a la Biblia. Bueno, yo no entiendo de religiones y menos del judaísmo, pero en todo caso, que es un fanático religioso y que justifica en nombre de la Biblia auténtica burrada también, y los de Hamás igual cuando lo hacen en nombre de Alá o lo que sea. Bueno, pues al final es algo que pasa en la religión católica, pasa en el Islam y pasa también en el judaísmo. Una auténtica desgracia. Ojalá y no existieran las religiones, o por lo menos el radicalismo religioso, ¿no?, en las diferentes religiones. Pruebas de esto que hablan de los escudos humanos, por ejemplo, los 4 niños muertos el otro día en la playa cuando jugaban a fútbol eran escudos humanos de alguien. Mira, eso fue una gran tragedia y exactamente... Es una tragedia, pero que la repiten y la repiten y la repiten. Está hablando del caso precisamente que se habla, uno de los diferentes casos en Nacido en Gaza, de unos niños que estaban jugando a fútbol y que los bombardearon. Mataron, creo que fueron a 3 o 4 y supervivieron con heridas graves otros 3 o 4, ¿no? Pero con problemas no solamente físicos, sino también psicológicos. Había allí, sí, una señal de un terrorista del Hamás. Incluidos, 7 niños en el último ataque, según fuentes palestinas, cerca de 1.700 heridos. ¿Qué están haciendo en esta oportunidad para evitar esta cifra exorbitante de víctimas, esta guerra tan desigual? Patricia, te recuerdo que mientras el mundo veía el Mundial de Fútbol, cientos de cohetes caían desde la Franja de Gaza hacia Israel, y nosotros le dijimos a Hamás que silencio iba a ser respondido con silencio. No quería darlo de esta manera también. Necesidad militar y proporcionalidad es nuestra Biblia a la hora de luchar contra Hamás. Pues leeros esa Biblia más a menudo. En fin, la Biblia de esta gente. En fin, este era el recuerdo de otras declaraciones totalmente lamentables, las declaraciones de Netanyahu. Y luego, bueno, en cuanto a la actualidad, creo que es importante la denuncia a Israel de Reporteros Sin Frontera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra los periodistas. Creo que es una auténtica masacre, igual como hemos visto en otros conflictos en Medio Oriente por parte de Estados Unidos. Aquí, bueno, pues tenemos el propio caso. Os recomiendo la entrevista a Olga Rodríguez, cómo ella pensó que la habían matado, también cuando mataron a Couso, también al hijo de Anguito. Bueno, hay historial, hay como varios casos anteriores en este tipo de guerra, como han querido silenciar para contar la historia. Pues un militar oficial de Israel que venga aquí a las teles a contar lo que ha pasado, que es todo proporcional, que, en fin, este tipo de declaraciones vergonzosas. Hemos visto, ¿no?, bombardear y usar, bueno, pues denuncian, ¿no?, de fósforo blanco en escuelas de bueno, en diferentes sitios de Gaza. Hemos visto cómo atacan escuelas, hospitales, lugares civiles. Esto es una de las escuelas, creo, de donde están masificadas, alojados gente que se ha quedado sin vivienda, que son de la ONU. Y luego, bueno, hay una cuestión, ¿no?, que aquí he intentado reflejar y que con algunos ejemplos creo que lo entendéis. Es como, igual como hay una generalización por parte de Israel o de ciertos sectores de que todo Palestina son terroristas, son Hamás, son islamitas. Incluso dentro de Hamás hay como 2 facciones o hay diferentes facciones. Recordar que Hamás es un partido político que tiene un brazo armado, por decirlo algo así, y ya de por sí decir que una cosa es lo mismo que lo otro, creo que es equivocado. Dentro de Hamás hay como diferentes posiciones, incluso alguna que está a favor de que haya 2 estados, otra que está en contra incluso de que exista Israel, ¿vale?, y del aniquilamiento, y luego tiene una parte, un componente religioso importante, sobre todo a la que justifica, bueno, el derrocamiento de Israel por una cuestión religiosa. Tiene un componente yihadista también importante, ¿vale? Y eso no quita que ni la gente que apoya a Hamás, que no es toda en Palestina,
sea terrorista, sino que ve como una solución o como un vía de escape al genocidio o a todo lo que lleva ocurriendo en Palestina durante décadas, que Israel se pasa por el forro las resoluciones internacionales, la legislación internacional y todo, ¿no? Y creo que el grave problema, igual como pasa así con Palestina y Hamás, esto ya lo he repetido muchas veces, pasa así cuando se quiere generalizar o culpar a todos los judíos de lo que está, del genocidio que está ocurriendo en Palestina, cuando, primero, Israel, que es un poco la narrativa que representa al todo el pueblo judío, el estado del pueblo judío, no. La mayoría de la población judía vive fuera de Israel y de hecho las movilizaciones más grandes en Estados Unidos contra los bombardeos y el genocidio de Israel contra Palestina surgen precisamente de la comunidad judía. Y no solamente eso, sino que dentro de Israel hay comunidades judías que también están en contra de lo que se está haciendo con Palestina, incluso están apoyando a Palestina. Y yo creo que, como digo aquí, hay no sé si es a través de la religión, es a través de las escuelas, a través de la política, de los medios de comunicación, pero hay una doctrina del odio contra el Islam, contra los árabes y concretamente contra Palestina, que aquí, fijaros, hay una cosa bastante única, que es la euforia de cierta población de Israel. Bueno, no sé si están ahí reunidos por alguna festividad, por algún encuentro, pero lo que está ocurriendo es que está ardiendo el entorno de la mezquita de Al-Aqsa, ¿vale? Que es el tercer sitio más sagrado del Islam, ¿vale? Y fijaros el júbilo y la celebración porque esté ardiendo un sitio sagrado para el Islam. Bueno, esto evidentemente ocurre, es así, hay una parte de la población, pero no toda la población es así. ¿Cuál es el problema? Que Netanyahu representa el ala más radical, con las posiciones más acordes determinadas. Incluso hemos escuchado diferentes posturas de ministros o de autoridades del gobierno israelí hablando de que hay que exterminar a Gaza. Lo hemos escuchado a embajadores, lo hemos escuchado a diferentes ministros de llamarlos animales. Bueno, algo que no está al nivel de los estándares democráticos, por más que ellos se ponen la medalla de que somos el único país democrático en Medio Oriente y tal. Bueno, pues desde luego sus actos no tienen nada que ver con la realidad. Pero más allá de eso, fijaros, porque aquí esto es un vídeo del 2021, no es de la actualidad, sino correspondiente con el incendio de ese lugar sagrado. Fijaros porque aquí en este vídeo, ¿vale?, se ven también otras declaraciones que podéis encontrar en miles de vídeos, tanto de niños como de adultos, diciendo, auténticas brutalidades y barrabasadas contra Palestina, contra el pueblo palestino y también con el mundo árabe o con el mundo del Islam. Esto también es porque no tiene que ver como en respuesta, es decir, no es respuesta a los atentados de Hamás el 7 de octubre, sino que es una cuestión, no sé si endogámica, de una parte de la población, que no sé cuál es la fuente de este odio, que creo que es el principal motivo de alienación, de decir cosas como las que hemos escuchado, de justificar algo que en los estándares democráticos de Europa, por más que Europa le dé carta blanca para hacerlo, no entendemos que si hay un atentado terrorista se bombardea poblaciones completas, ¿no? Matando a niños, etcétera. Y aquí en España, vuelvo a repetir, por más que nos quieran engañar, sería como hacer pensar que, es inevitable daños colaterales de miles de niños vascos porque bombardeamos ciudades vascas, porque hay terroristas, y hay terroristas que han hecho atentados y, lo sentimos por los daños colaterales. No se puede bombardear a población, a edificios con población civil porque haya un objetivo terrorista. No se puede, es una auténtica brutalidad. Y ya puede venir Kaplan o puede venir Iker Jiménez o los expertos, ¿no? Los militantes, estos que son policías de seguridad de esos militantes de Vox, a contarnos que solamente hay dos alternativas: exterminar a Palestina o exterminar a Israel, y hay que decidir entre terroristas o democracia. Bueno, pues ese tipo de retóricas de invitados que vemos en programas de televisión es insostenible, por más que lo repitan una y otra vez, tanto en Israel como en medios de comunicación aquí en España. Fijaros las auténticas brutalidades que emanan de bocas de niños y de adultos.
El Nakba, que yo creo que lo sabéis la mayoría, fue el primer éxodo de palestinos desde los territorios que ahora ocupa Israel a los lugares donde residen ahora, ¿no? Los lugares de Palestina que han ido disminuyendo con el tiempo y han sido colonizando, ¿no? Por israelí, tanto en Gaza como en Cisjordania. En fin. شو يربيت المديك لو הבית שלנו, פהם עליי, בית שלנו. Bueno, estos son vídeos de 2021. Otras imágenes para que veáis lo terrible. No sé si lo habéis visto. Esto creo que es 2020 o también es de 2021. Bueno, es un vídeo antiguo. Digo, para contextualizar que este tipo de cosas no es como respuesta, solo como respuesta a los atentados terroristas, que fueron desagradables. Fijaros aquí, sobre todo los militares, ¿no? Con población civil palestina. Aquí veis, hay una adolescente herida. No se ve la previa, ¿vale? Pero veis cómo cuando alguien le protesta, en fin, cosas que son inhumanas totalmente. Ahí veis a la chica herida por israelí. Y luego también hay que ver la valentía, ¿no? También por población palestina, ¿no? Cuando se enfrentan a militares israelíes. En este caso ahora vamos a ver un señor en silla de ruedas. Y como el militar, como respuesta lo tira, le da vuelta. Y luego, claro, cuando van a ayudarle, incluso empiezan a tirarle granadas para echar a la gente. Bueno, este tipo de cosas que son muy democráticos como lo veis, pero no están en los estándares o están bastante fuera. Es decir, una cuestión evidentemente, no sé si es cultural, no sé lo que es, pero aquí veíamos el otro día este hilo con una canción infantil en el cual, con imágenes de palestinos secuestrados o detenidos en la policía, por el ejército, le cantan la canción infantil esta, sí, algo que son, no solamente como loas o alabanzas a la tortura, ¿no? que le hace todo, creo que es porque estaban torturándole, poniéndole esta canción durante 8 horas, que es una canción infantil a detenidos, ¿no? Palestinos. Incluso hacen gracia de ello en medios de comunicación, hacen incluso delante de niños, pues hay actuaciones con personas incluso que no son detenidos, pero fijaros porque precisamente en esta misma línea, que esto ya lo estuvimos viendo, aquí hace un resumen Al Jazeera, que dice una tendencia en redes sociales, un reto viral en TikTok, empezó por ahí, inspirado, si esto lo comenzaron diferentes militares israelíes, pues no solamente se ha hecho tendencia en TikTok, sino que es la diversión de los niños en Israel y de los programas de televisión es hacer, alegoría a este reto viral contra los terroristas palestinos, pero que realmente lo hacen contra cualquier palestino o incluso, pues lo usan en programas de televisión, en fin. Vamos a ver esto que es su estándar de democracia, ¿no? Le obligan a los detenidos a que bailen al ritmo normalmente con banderas de luego pues también lo hacen niños o como la diversión del momento. Y esto es lo que dice el vídeo. Es inspirado creo que por esto que le obligaban a los detenidos palestinos a cantar al ritmo de esa canción infantil durante 8 horas. Ahí está. Y tenían que cantarla, bailarla. Y aquí veis un político haciendo el reto con sus hijos, haciéndose pasar por decir.
todos riéndose, bailando. Esta gente no está bien. Hay un problema de odio, evidentemente. Entonces ya puede venir Almeida, Vox, Ayuso o su financiado, el David Hatchwell, que tiene una cuenta ya de locos, la cuenta de ACOM, nada más que difunde bulos siguiendo el asunto este de Bollywood, diciendo que son todos actores y unas cosas totalmente surrealistas, que encima está financiado con dinero público, que este tipo, por ser socio de Almeida y de Ayuso, recibió 2 millones de dinero público. Y no solamente eso, sino que también cuando La Ingobernable fue desalojada, le dieron ese espacio público a la Asociación Hispano-Judía que dirige ese David Hatchwell, que fundó ACOM y bueno, que es un tipo que se ha hecho bastante rico aquí en España por el invertir en lo mismo que la señora Ana Rosa, en pisos, apartamentos turísticos y todo esto, ¿no? Pues esto es lo que está pasando ahora en Israel, en todas las teles, en las redes sociales, que faltan los colegios, ¿no? Que le pongan, que hagan la obra de teatro de fin de curso, sea esto, ¿no? Y yo creo que esto, pues, evidentemente es un problema de odio, pero como os decía, y esto es importante, el problema, como decía al principio, no tiene que ver con que todo el pueblo judío, por supuesto, ni toda la población de Israel sea así, sino a que quienes gobiernan en Israel son precisamente los más radicales, los que tienen unas posiciones, incluso no hablando de profecías de Isaías y tal y cual, y que las tienen que hacer cumplir. Y vemos que incluso, por ejemplo, hay judíos antisionistas dentro de Israel que son tratados y que apoyan a Palestina, que son tratados de esta manera. Bueno, estándares democráticos, ¿no? Somos una luz de tanta oscuridad. Ojo con esto, que le echan un palo. El otro día estaban con banderas palestinas, vinieron los militares y al final, no sé si le empezaron a tirar cosas y lo hicieron retroceder a los militares o a los policías israelíes por poner banderas palestinas. Yo digo que la generalización no siempre hay que hacerla con el pueblo judío, que incluso vemos como creo que en Rusia, ¿no? Un grupo de rusos se enteró que había un vuelo que venía de Tel Aviv, intentaron asaltarlo y tal. Bueno, ese tipo de generalizaciones. O incluso, ¿no? Desde Yemen creo que se decía que se iba a bombardear a Israel. Pues todo lo que se ha bombardeado a población civil, creo, pues desde aquí por lo menos, evidentemente no es buena solución. Pero claro, la indefensión que tiene también el pueblo palestino cuando veis que Estados Unidos, Europa, a pesar de que son claros y flagrantes los crímenes de guerra que está cometiendo Israel, le da carta blanca, bueno, al final le dice, bueno, al final, ¿qué solución queda? Si lo que se está apostando es por más guerra, más armas, todo solventarlo con bombardeos masivos, pues no es ninguna solución. Bueno, por acabar con algo amable, la tenista Ons Jabeur, que es tunecina, fijaros la entrevista al ganar el trofeo WTA, como es el WTA, bueno, se rompió y bueno, habló de que es importante la victoria, pero que su cabeza está en Palestina y que está triste por todo lo que está ocurriendo y que es insoportable ver todos los días imágenes de niños asesinados. Bueno, también dijo que donaba, no sé si el premio entero o parte del premio para ayudar a los niños palestinos. Minister of happiness and the smiles back on your face, and that's all that counts. You seem very happy with the win. I am very happy with the win, but I haven't been very happy lately, to be honest with you. You know, the situation in the world doesn't make me happy, so I feel like I'm sorry. It's okay. These are the moments. These are the moments, Ons, that can take us away from the world for a few minutes, where we can focus on
on sports, we can focus on the people we love, and it can take us away from the problems for a few minutes. So you're able to let all of us do that as your fans, and we appreciate everything you do out on this tennis court very much. I mean, I wish just. It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. So I have decided to donate part of my prize money to help, the Palestinians. And man, I cannot be happy with just this win. What's happening? I'm sorry, guys. It's supposed to be about tennis, but it's very frustrating looking at the videos every day. So I'm sorry. It's not political message here. Just a humanity. That's it. I want peace in this world, and that's it. Bueno, aquí un poco lo que dice, que es insoportable, ¿no? El ver morir a niños todos los días, y que no es una cuestión política, sino una cuestión de humanidad, que es un poco lo que estamos hablando. ¿En qué momento Vox y PP ven buena idea darle un premio a Israel por hacer esto? No ya quedarse callados, sino apoyar, darle premios, decir incluso que no hay bombardeo. En fin, yo creo que es que no va de ideología esto, va de otra cuestión, y ya se pueden enfrascar que al final es una cuestión de autodefensa, de tal. A ver, no es incompatible condenar, que es mi posición, yo defiendo a quien justifique, quien quiera que lo haga, pero yo creo que la mayoría de la gente está un poco en mi posición, que no condena y no aprueba, y que no es manera de defenderse, que también Palestina puede, o Hamas, mejor dicho, puede usar como argumento, o mejor dicho, el brazo armado de Hamas, que es en defensa, y seguramente tienen motivos de sobra para querer defenderse, pero asesinar a civiles, entre ellos niños, no puede ser justificable de ninguna manera. Y lo mismo para Israel. Ya me puede contar el Kaplan misa, o decir que es proporcional. No es proporcional, es una auténtica burrada. Es decir, que esto es una línea roja. Esto ya supera el ámbito ideológico. Yo no quiero compartir espacio, ni quiero nada con alguien que defienda que está bien matar niños, o incluso negarte que se están bombardeando con muertes de niños, cuando son miles y miles de niños. Entonces, no, es que esto supera lo ideológico y lo político, por supuesto. Entonces, bueno, yo la entiendo a ella, entiendo a mucha gente que está en la misma situación, incluso a Risto Mejide, como hemos visto, que siendo un tipo que le lamía las botas a Rivera y a toda su ideología, y que un periodista pésimo, es decir, que es un tipo de espectáculo, pero no de periodismo, le da igual mentir o traer todos los días a Esperanza Aguirre o a Jamardo, a todos los indeseables del mundo en nombre del espectáculo. Pero claro, hasta él tiene que saltar cuando un tipo le dice: no, es todo calculado, solamente buscamos atacar a terroristas, bueno, una pena, ¿no? Lamentamos la muerte de los niños. Cállate, vete de aquí, es decir, no lo vuelvas a traer al tipo ese, porque es inhumano totalmente, y de verdad es que con esto te saltan los demonios, ¿no? Pero bueno, en fin, veremos cómo evoluciona, y ojalá que esto evolucione no en escalada militar, sino que realmente se esfuerce a Israel por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, que no son los que tienen más chances de hacerlo, de que pare de bombardear, y luego ya hablamos, pero que pare de bombardear. Luego se ve la solución de 2 estados, un estado, lo que sea, pero lo de bombardear a niños no tiene nombre. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.